primordialmente en EPOC. Este esquema ya lo conocen, ya lo han visto. Entonces tenemos la respiración. El fondo de la respiración está a nivel celular y es la producción de energía a raíz del oxígeno, sobre todo en la actividad mitocondrial. Luego tenemos el componente circulatorio y el componente ventilatorio. En los pacientes graves necesitamos considerar todo esto. Y acá viene, nada más para recordar, los tipos de hipoxia. La hipoxia es la baja de oxigenación a nivel de las células de los tejidos. Entonces está la hipoxémica, que es más que nada a la que nos vamos a referir. Pero también recuerden, está la anémica, la isquémica o el bajo gasto cuando es sistémica y la que depende de dificultades para la producción de energía a nivel de las células. Entonces, en el enfermo grave se tienen que considerar siempre todos los componentes, ¿no? Aunque habitualmente en los seminarios hablamos de esta, sobre todo por los pacientes ambulatorios. Este es un esquema de hipoxemia aguda. Es muy importante separar lo que es la hipoxemia aguda de la crónica. La aguda es más grave y se tolera menos, precisamente porque no se pueden echar mano de los mecanismos de adaptación. Entonces siempre hay que separar hipoxia crónica, hipoxia aguda. También puede estar la crónica agudizada, pero esos son experimentos de hipoxia aguda por exposición a la altura simulada. Aquí tenemos la altura y en hipoxia aguda, acá tenemos en el eje vertical el tiempo para llegar a la inconsciencia. Si se fijan, la inconsciencia en hipoxia aguda se empieza a presentar a partir de los 6,000 metros de altura y luego ya es rapidísima. Pero se han identificado en personas expuestas a la altura, la hipoxia hipovárica, alteraciones en pruebas sofisticadas desde antes de los 2,000 metros, como la visión nocturna impedida o la disnea de esfuerzo. Aquí en México, por ejemplo, muchas personas ya se quejan de disnea de esfuerzo. Y a los 5,000 metros, 4 o 6,000 metros ya hay datos graves de hipoxemia, sobre todo cuando se llega a la hipoxemia de manera rápida. Este es otro esquema que está en el eje horizontal la presión parcial de oxígeno y en el eje vertical la saturación. Es decir, tenemos una curva de disociación de la hemoglobina con oxígeno. Entonces, tenemos los mismos efectos que veían en la diapositiva anterior, pero viendo la curva de disociación. Entonces, la presión parcial de oxígeno está arriba de 70, cerca de 80. Aquí tenemos la altura en este eje. No hay efectos. Baja la sensibilidad visual por acá. Hay alteraciones neuropsicológicas cuando ya, fíjense, estamos en una presión parcial de oxígeno menos de 45. Juicio alterado. Y luego ya abajo de 35, 30, inconsciencia en horas, inconsciencia en minutos e inconsciencia en segundos. Si se fijan aquí, ya es en segundos la inconsciencia. Por eso les dicen siempre en el avión, si
si baja la oxigenación, tiene que tomar más, ponérsela antes de que trate de ayudar a otras personas. Afortunadamente es raro ver personas en este margen. Y el daño es por muchos mecanismos. Es Eric, Rogelio. Se está desaturando más. Bueno, ya no la consulta. No, en el ángel. Por hipoxia celular. Y hay varios mecanismos, la depresión de ATP, acidosis, metabolitos acumulados, radicales libres, luego se destruyen los fosfolípidos de membrana, entra el calcio intracelular y luego viene una inflamación por acumulación de células inflamatorias, liberación de citoquinas, radicales libres. Todo esto son los daños de la hipoxemia y cuando es local o regional, pues es lo que sucede, por ejemplo, en el infarto al miocardio o en el infarto pulmonar. Y los mecanismos de adaptación a la hipoxemia son que incluyen minutos. Entonces, en estos son mecanismos de hipertensión unos cuantos días. La frecuencia cardíaca se ajusta más rápido. Pero conforme va pasando el tiempo, se van añadiendo mecanismos de adaptación. Por ejemplo, en meses se logra un incremento de la densidad capilar. En semanas. Y acá tenemos mecanismos de adaptación. Si fijan, ya estamos hablando de mecanismos de adaptación evolutiva, como el que tienen los habitantes del Tíbet y los de los Andes, que son diferentes mecanismos. Pero entonces tenemos mecanismos que se desarrollan inmediatamente o muy pronto y otros que solamente después de muchas generaciones de estar expuestos a la hipoxemia. En este caso es hipoxemia por altura. El oxímetro de pulso, hemos probado varias marcas, ¿no? Y en general son equipos muy confiables. Aquí tenemos la saturación que mide el oxímetro y acá tenemos la saturación de la sangre arterial. Y vemos que hay mediciones muy cercanas a la real, que es esta línea punteada, a unas saturaciones que andan por 60 o 50%. Entonces es un instrumento confiable. Y el principal determinante de hipoxemia en la población abierta, esto viene del estudio Platino, es la altura. Entonces, tenemos la saturación de una ciudad a nivel del mar, de 40 o más años de edad, Caracas y México. Entonces, vean ustedes cómo define muchísimo el nivel de oxigenación la altura, y la otra es la edad. Tenemos en el eje horizontal la edad. La oxigenación va cayendo con la edad. Esta es la saturación. Entonces, si se fijan, estas son personas sanas. Entonces, en la Ciudad de México, entre 92 y 94 es bastante común, aunque las personas ya de edad avanzada llegan a estar de 90 o aún abajo de 90, sin tener una enfermedad pulmonar. El otro determinante es
el índice de masa corporal. Vean ustedes aquí cómo va cayendo el nivel de oxigenación conforme se va incrementando el índice de masa corporal. Entonces, un término que se usa mucho es el de oxígeno dependiente, pero todos somos dependientes del oxígeno, somos organismos aerobios, ¿sí? Las personas que tienen los pulmones sanos, bueno, lo toman de la atmósfera, pero otros necesitan inhalarlo más concentrado, pero todos somos oxígeno dependientes. Es un término que no debería utilizarse. Y la gravedad de la hipoxemia, hay varias clasificaciones. Entonces, por ejemplo, en esta que propuso el doctor Shapiro, se considera hipoxemia a nivel del mar menos de 80 de PaO2, que todos cumplimos ese criterio en la Ciudad de México. Una saturación de menos de 95 también. Entonces, bueno, esta no nos sirve para nada. Significativa menos de 60 y menos de 90. Lo hemos usado muchísimo, este criterio, menos de 90. Menos de 90 es importante porque ahí es cuando empiezan las reacciones fisiológicas en términos generales, la respuesta ventilatoria, etc. Y la grave, que también le hemos discutido mucho, es una presión parcial de oxígeno menos de 40, una saturación menos de 75. ¿Por qué es grave? Pues porque es el punto en el que está la sangre venosa mixta, la que llega al corazón a nivel del mar. Entonces, este punto es de hipoxemia grave y es un buen punto que tiene, digamos, un fundamento y es el que habitualmente utilizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este artículo se habla de hipoxemia peligrosa y habla que la conciencia se pierde a 30 milímetros de mercurio, pero que los pacientes con EPOC, por eso hay que distinguir la aguda de la crónica, y ellos mencionan que los pacientes con EPOC pueden tolerar hasta 22 milímetros, por supuesto sin perder la conciencia, no quiere decir que se vayan a mantener en buenas condiciones así, ¿no? Ahí me ha tocado ver pacientes con 28 que llegaron caminando. No sé ahorita con el COVID, pero también es probable que suceda. Y en términos generales se considera que una presión parcial de 50 milímetros de mercurio, aún sin llegar a 60, evitará la muerte por hipoxemia. Entonces, el oxígeno suplementario debe proveer una presión parcial de oxígeno de al menos ese nivel. ¿Cuánto viene siendo en saturación? 85%, ¿sí? Entonces, si está entre 85 y 90, no es para asustar a nadie. Obviamente, si pueden llegar a 90 o más, está bien, pero no pasarse mucho tampoco. Ahorita vamos a ver el otro lado del asunto, pero digamos, cuando está arriba de 50, es una hipoxemia importante para una persona cuando pues, una complejo. Si está muy baja la presión parcial de oxígeno, se lo suben a 50 y va a haber una mejoría considerable. Puede más tarde. La fecha, muchos estudios con oxígeno controlado en falla respiratoria. De estos muchos eran EPOC. Entonces, si se sube la fracción inspirada de oxígeno entre 24 y 36, que son las
habituales mascarillas Venturi o inclusive las puntas nasales no alcanzan este nivel en un buen número, sobre todo. Entonces se tiene que monitorizar y hay una variabilidad interpaciente, o sea, son cosas mente, ¿no? Entonces aquí tenemos otro estudio de ya mucho con mascarilla de concentración fija, y aquí tenemos este límite de hipoxemia peligrosa que le llamaron ahí, menos de 50, con 24, 70%, con 85 y con aún la cuarsemia. Entonces, estas son las que se consideran terapia de oxígeno controlada con las máscaras de Venturi. Entonces, siempre hay que vigilar la oxigenación. Entonces, en estos estudios se consideraba 50 como el límite peligroso, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la respuesta? Pues depende de la calidad de los pulmones. Vamos a dejarla así. Mientras más alterado esté el intercambio gaseoso, sobre todo si hay neumonía, por ejemplo, que hay un cortocircuito, no se va a responder bien. Pero aún sin tener cortocircuito, la alteración BQ, que mientras más grave es la alteración BQ, hay menos respuesta al oxígeno. Mientras menos alteración BQ hay una mayor respuesta al oxígeno. Aquí básicamente estos son pacientes reales que se estudiaron en el INER y se ve la respuesta pues a una mayor concentración de oxígeno aquí. En muchos se rebasa este es el nivel del mar simulado. Aquí se midió en la Ciudad de México. Entonces, esto es darles oxígeno. Y se ve que, bueno, se logran diversos niveles que dependen, pues, de la situación de los pulmones. Pero estos son estables. Estos no son en crisis, ¿no? Entonces, se ha hablado muchísimo de la hipercapnia por oxígeno. Si ustedes revisan lo de efectos adversos del oxígeno, casi no hay efectos adversos. Digamos, la de oxigenoterapia crónica, bueno, veces en la nariz, resequedad, etcétera. No hay contraindicaciones realmente para el oxígeno. Y ya se describen alertas, ¿no? Una es la hipoventilación, que se habla muchísimo de la hipoventilación, sobre todo en EPOC grave, la fibrosis pulmonar. En los niños, bueno, ustedes saben que en el recién nacido sí hay problemas más serios. En el caso del oxígeno, pero sobre todo cuando se usan concentraciones muy altas por mucho tiempo. Pero bueno, estas serían como las principales riesgos en un momento dado. Y la hipercapnia, bueno, acuérdense del no puedo y no quiero ventilar, pero el nivel de PCO2 depende, por un lado, del aporte de CO2, que depende del metabolismo. Esta es la producción de CO2, incrementa por fiebre, por actividad muscular, el efecto, vamos a decirle Haldane, es Haldane. Y en el caso de una buffer de ácido, se va a producir también CO2. Pero entonces es como un nivel, la PCO2, y los dos factores es la ventilación, que es lo que expulsa el CO2, y la producción de CO2. El balance es el que da el nivel de PCO2. Entonces, van en relación inversa el PCO2 con el PO2. Entonces, si va subiendo la PCO2, pues la PO2 va a ir bajando, ¿no?
Y también tenemos, pues, lo que es el control respiratorio, que hay dos componentes. El quimiostático, que es el que está en el tallo bajo, el tallo cerebral bajo, que es el que responde al pH, a los receptores. Y luego tenemos un sistema conductual que incluye cosas voluntarias como hiperventilar voluntariamente, pero de aquí depende la ventilación. Pues, por ejemplo, cuando se lesiona el tallo bajo, pues entras en apnea, pero también puede haber falla del control de CO2 y es una de las causas de hipoventilación. En el EPOC, cuando tienen hipercapnia o hipoventilación, hay varios componentes. Acá, bueno, para que les quede claro, los que están hipercápnicos, habitualmente es una combinación de no quiere y no puede. ¿Sí? O sea, no puede, ¿por qué? Pues porque la mecánica está muy mal, pero además pueden tener, o de hecho tienen alteraciones de BQ, su intercambio gaseoso está muy alterado, incluye un aumento del espacio muerto. Y el impulso respiratorio, curiosamente, está muy aumentado, pero no les da para ventilar por el pulmón tan dañado, ¿no? Se ha visto que el patrón de los hipercápnicos tienen un patrón de ventilación rápida y superficial que es mucho menos eficiente. Entonces, los que tienen hipercapnia habitualmente es una combinación de las limitaciones mecánicas y de intercambio del pulmón y también de alteraciones en la respuesta ventilatoria a pesar de un impulso incrementado. Cuando se les da oxígeno, hay una tendencia que suba y son los mismos mecanismos deteriorados. Por un lado, cuando se da oxígeno, se mejora la PaO2 y eso quita la vasoconstricción hipóxica. Entonces, normalmente las zonas que tienen más mala ventilación van a tener más vasoconstricción hipóxica y se redirige el flujo a las zonas mejor ventiladas. Cuando se da oxígeno, se quita esa vasoconstricción hipóxica y se puede deteriorar más el intercambio gaseoso. Sucede el efecto Haldane o Haldane al mejorar la oxigenación. Ahorita vamos a ver esto con un poco más de calma, pero básicamente la disociación de la hemoglobina por CO2, no por oxígeno, se modifica cuando la hemoglobina está más oxigenada o menos oxigenada. Y cuando se mejora la oxigenación, se libera CO2 de la hemoglobina. Bueno, también la hipoventilación y puede bajar el gasto cardíaco. Entonces, ¿por qué se puede generar? Quizá el más importante, ahorita vamos a ver hasta los componentes, pero se altera más la relación BQ, se altera la afinidad de la hemoglobina por CO2 y lo que todo el mundo dice es que está hipoventilando. Bueno, sí pasa, pero no es el único mecanismo y puede bajar el gasto cardíaco también. Ahora, estas son la respuesta a la hipercapnia en la Ciudad de México, a una prueba de respiración con hipercapnia, sin hipoxia. Entonces vean ustedes que prácticamente todos los sujetos son sujetos sanos, prácticamente todos responden al CO2. Sin embargo, esta es la respuesta a la hipoxemia y tenemos un buen número de personas que no responden a la hipoxemia. Este es uno de los mecanismos por los que la pura hipoxemia, sin alteraciones en el pulmón, no dan una respuesta ventilatoria ni disnea. Esto no va acompañado de disnea. Entonces, en el COVID, por ejemplo, se describe hipoxemia silenciosa. Bueno, estos
Si no tienen muy dañado el pulmón, puros cambios en vidrio despulido, por ejemplo, no van a estar hiperventilando ni tampoco teniendo disnea en el COVID o en ninguna cosa. Y por supuesto, los pacientes con EPOC también pueden estar en esa situación. Bueno, esto lo conocen muy bien porque ahora hasta se usa la hipercapnia permisiva, ¿no? Entonces, cuando es aguda, puede haber alteraciones importantes y sobre todo cambia el pH y bueno, pueden entrar en estupor y coma. Hay una serie de cambios en neurotransmisores. Pero cuando es crónica o subaguda, hay tipo de, pues se toleran altísimas, ¿no? Va subiendo el bicarbonato, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras hay algunos efectos que hay que tener cuidado y si le dan tiempo de adaptarse, se van reduciendo, ¿no? En este estudio de Lancet, estuvieron estudiando qué tanta retención de CO2 hay cuando se da oxígeno en pacientes con EPOC exacerbado, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 24 pacientes, dándoles oxígeno para que lleguen a 91-92% de saturación, solamente 24 tuvieron retención importante. Y esta importante es incremento de más de 7.5 milímetros de mercurio, que no es gran cosa. Recuerden que con 10 milímetros de mercurio de incremento agudo de CO2, el pH baja a 0.1. Entonces, esto es menos de 0.1. El cambio en pH sería sería como 0.8, 0.08. Entonces, a esto le llamaron retención importante de CO2. Quiere decir que 21 de 24 tuvieron un incremento de PCO2 menos de 7.5. Entonces, sí se retiene más CO2, pero el cambio en la mayor parte de los pacientes es mínimo. ¿Y por qué se retiene CO2? Esto sí es importante, los voy a poner otra vez. Por esto, no es solo por hipoventilación, se altera la relación BQ porque se pierde vasoconstricción hipóxica, cambia la afinidad de CO2, el efecto Haldane y hay hipoventilación como parte. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro estudio de 1980, 20 pacientes con EPOC exacerbado, 5 litros por minuto, es un poco más de lo que se suele dar de inicio. Entonces, la ventilación minuto bajó 14%, sobre todo por baja de la frecuencia respiratoria. No cambió bien. También hay un efecto sobre el espacio muerto, o sea, de nuevo, el BQ se altera, ¿sí? Pero sobre todo se va a alterar esto. Y el impulso respiratorio bajó considerablemente, de 5 veces el normal a 3 veces el normal, bajando la disnea, ¿sí? Entonces, la persona se mejoró la oxigenación, pero sí hay un cambio en la ventilación. En este caso, por ejemplo, no se menciona ni siquiera de efectos. Entonces, siempre va a bajar la ventilación, siempre se va a alterar la relación BQ y va a subir el CO2, pero es raro que ocurra algún efecto clínico adverso, ¿no? En este les dan oxígeno al 100%, bajó 18% la ventilación. Aquí la PCO2 subió 23 milímetros de mercurio y pudieron separar un poco por qué mecanismo. Entonces, 5 fueron
atribuibles a la baja de la ventilación, 7 por efecto Haldane y 11 por alteración de la relación BQ, sobre todo aumento del espacio muerto. Entonces, se fijan, los efectos más importantes tienen que ver con cambios en la hemoglobina y con cambios en la relación BQ y una minoría por baja de la ventilación. Sí. Tenemos en el eje vertical la concentración de CO2 y en el eje horizontal la presión parcial de CO2. Presión parcial contra concentración en mililitros por 100. Es una curva de disociación del CO2, no del oxígeno, del CO2. Entonces aquí tenemos esta línea, es la línea arterial, cómo va aumentando el contenido de CO2 de la sangre conforme va subiendo la PCO2. Es esta línea. Esta es sangre oxigenada. Y la sangre venosa es una línea paralela. Viene por acá. Sangre desoxigenada. Entonces, si están en este punto, y dan oxígeno, van a cambiar el lugar. Esto es lo que pasa normalmente. Van a pasar de aquí a acá y se libera toda esta cantidad de CO2. Entonces, al oxigenar la sangre, pasan de esta curva a esta curva y se libera CO2. Esta cantidad de CO2. Entonces, por eso, al oxigenar la sangre, cuando dan oxígeno, parte del incremento en la presión parcial de CO2 se debe a este efecto. Se libera CO2 de la sangre. Es el efecto Haldane. Okay. Entonces, ¿quién tiene riesgo de retención grave? Los que ya retienen CO2 son los más peligrosos, los que tienen acidosis y mayor hipoxemia. O sea, básicamente los que ya retienen CO2 y los que están más graves. Y los que tienen factores depresores de la ventilación. Esto también cada rato lo estamos revisando. Los que están obesos, que tienen apnea del sueño, los que tienen alcalosis metabólica, hipocalemia, uso de esteroides, uso de sedantes o narcóticos. Entonces son siempre los que tienen riesgo de retener CO2. Normalmente, y además con el oxígeno, también son los que tienen más riesgo. Pues básicamente los que tienen riesgo de retener CO2 son los que ya están reteniendo, los que están muy mal y los que tienen factores de hipoventilación. ¿Sí? Esos son en los que hay que tener cuidado. Pues aquí tenemos, por ejemplo, por eso está la fracción inspirada que hay que tener cuidado. Esta es presión parcial para PCO2 y para PaO2. Y aquí tenemos las fracciones inspiradas. Esta es menos de 28, esta tenía más de 28 y se bajó a menos de 28 y esta es más de 28. Entonces, si se da más de 28%, pues hay en este grupo una mayor retención de CO2 y por supuesto se bota la PO2 a niveles muy altos. Entonces, en todo caso, el incremento tiene que empezar con una fracción baja o un flujo bajo de oxígeno y luego, en todo caso, que no se logre el objetivo terapéutico, pues se va incrementando, ¿no? Aquí se les pasó la mano, por ejemplo, esto es innecesario totalmente. Y vean lo que pasó, se les fue el CO2 más para arriba, ¿no? Entonces, quitar la hipoxemia siempre es la prioridad, llegar a cuando menos a 90% y no subirla por encima de esto, que por cierto son los valores normales en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, esto ya lo conocen bastante bien. Siempre hay que ver los contribuyentes de oxigenación tisular en el enfermo grave. Por supuesto que hay que darle
el resto del tratamiento de la exacerbación de POC, broncodilatadores o esteroides, ¿no? Y luego, pues, si hay problemas de ventilación, pues hay que pasar a no invasiva. Okay, vamos a hablar un poco de oxigenoterapia crónica. Entonces, esta gráfica viene de los estudios que definieron las indicaciones de oxigenoterapia crónica en EPOC. Son 2 estudios, uno hecho en Estados Unidos por NIH y otro hecho en Inglaterra por MRC del Medical Research Council. Se publicaron prácticamente, se iniciaron y publicaron casi al mismo tiempo. Entonces, los criterios de entrada fueron los mismos, yo creo que se pusieron de acuerdo, que son los que conocen ustedes. Pacientes con EPOC estables, les pedían para entrar en este ensayo que estuvieran estables, no deben haber tenido una exacerbación, con una presión parcial de oxígeno igual o menor a 55 o a 60 con cor pulmonar o policitemia. Los criterios de entrada para estos estudios son los criterios de uso de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque son los que se usaron en el ensayo. Después de esto ya no ha habido ensayos clínicos para ver estos niveles de hipoxemia, si se mejoran o no. El impacto es tan grande de estos ensayos clínicos hechos en EPOC a nivel del mar, que las indicaciones del oxígeno se han extrapolado para todo tipo de padecimientos, ¿sí? O sea, son los que se utilizan en fibrosis pulmonar, aunque nunca hubo pacientes de fibrosis pulmonar aquí. Son los que se usan en niños, no hubo niños. Son los que se usan en la Ciudad de México, ningún componente de personas residentes a la altura. Entonces, el impacto es gigantesco. ¿Y por qué aparecen los 2 ensayos? Bueno, porque estos 2 grupos son los que utilizó NIH. Este grupo lo incorporó solo el estudio inglés, donde tuvieron un grupo sin oxígeno. Entonces, vean ustedes lo que sucede. Es un efecto de dosis. Las 12 horas al día y no oxígeno son muy parecidos. No es igual, pero son muy parecidos. Entonces, el primer punto es que si no se les da oxígeno a este tipo de pacientes, tienen un incremento significativo en la mortalidad. Vamos a comparar contra este grupo y vean ustedes que a los 3 años la mortalidad se incrementa más o menos del 65 a 40, 25%, ¿de acuerdo? O al revés, si a una persona que llene estos criterios le va a mejorar la sobrevida 25% a 3 años. Es un cambio impresionantemente grande. Si tiene 12 horas, se mejora. Entonces, de ahí viene la indicación de que cuando menos necesitan 16 horas, pero siempre hay que buscar que sean 24 horas. Va a haber un efecto de dosis aquí. Se necesita la mayor parte del día. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque imagínate que tienes 8 horas bien oxigenado y 16 horas mal oxigenado. Pues el impacto de la hipoxemia es mayor, ¿no? Entonces, los criterios, bueno, aquí otra vez los mismos. Menos de 55, que equivale a 88 de saturación. Y si hay cor pulmonar o policitemia, falla derecha, hematocrito más de 55, bueno, a menos de 60. Ahora, se han hecho muchos estudios a niveles arriba de estos. Estos ya nadie los cuestiona.
ni nadie los cuestionar. Pero dicen, bueno, ¿qué pasa si la persona está arriba de 60, no? Entonces, Medicare, por ejemplo, acepta darles oxígeno a gente con hipoxemia durante el sueño, que no se corrige por CPAP. Gente que se desatura en ejercicio o en el sueño. Y estas no tienen ningún estudio que demuestre mejoría en la sobrevida. Entonces, ¿qué beneficios se logran con el oxígeno? Bueno, el más importante es la sobriedad, ya les mostré la gráfica, pero se han descrito otra serie de beneficios. Mejora la calidad de vida, la morbilidad cardiovascular, el estado de ánimo también se mejora, la capacidad de ejercicio, la frecuencia de hospitalizaciones se reduce, y con el oxígeno se puede acercar o igualar a la del EPOC que no está hipoxémico. Entonces, pero arriba de este punto de corte no hay efectos en la mortalidad. Sí hay efectos en la tolerancia al ejercicio, en la disnea, la distancia caminada, el tiempo de recuperación, pero no hay efectos en la mortalidad, que es lo más importante y lo más confiable. Abajo de estos, con los criterios estándar, hay un impacto en la mortalidad muy relevante, ¿no? Entonces, ¿qué tan común es la hipoxemia? Ya les mostré unas gráficas que con la altura es muy importante. Entonces, este es del estudio Platino en la Ciudad de México. Entonces, aquí tuvimos oxímetro. Obviamente no hay gasometría, pero este sería un criterio de hipoxemia. Saturación de menos de 88. De hecho, debe ser menos o igual. Está mal, debe ser menos o igual. Entonces, aquí tenemos que de todos los que se estudiaron en platino de 40 a más años de edad, 5.6% cumplían este criterio. De los de 40 o más años de edad en la Ciudad de México, el 6%, vamos redondeando, cumple criterios para darle oxígeno. Es una cantidad impresionante de personas que requieren oxígeno de acuerdo a este criterio. Aquí viene extrapolado a la población y la inmensa mayoría, 91% de estos, no tenían oxígeno. Es decir, 9 de cada 10 personas que cumplen este criterio en su casa no tienen oxígeno, solo el 8.5%. Ahora, el otro lado es todavía también importante, porque encontramos personas que estaban usando oxígeno y tenían una oxigenación normal. Entonces, había un buen número de personas que en principio estaban usando oxígeno sin cumplir los criterios más importantes de oxígeno. Entonces, en la Ciudad de México, acá tenemos la altitud. Luego tenemos, por ejemplo, que puedes tener apnea del sueño, que te da hipoxemia nocturna y una enfermedad pulmonar. Entonces, puedes tener una superposición que te da hipoxemias muy, muy graves, ¿no? Y esas serían de las prioridades mayores de apnea con enfermedad
pulmonar y tenemos este grupo que está muy grave. Por ejemplo, miren, este es un paciente con apnea del sueño. Acá tenemos la escala del oxímetro, llega hasta 20. Y vean ustedes cada una de estas rayas que se ve para arriba y para abajo. Este es un registro típico de apnea del sueño. Esto no requieren, si ven esto, bueno, ya saben que tiene apnea del sueño y es grave. Pues fíjense hasta cuánto le baja la saturación. Le baja cerca del 20%. Y estas son las sobrevidas de fibrosis pulmonar. Acá tenemos la alveolitis alérgica, acá tenemos la de todo el grupo, y esta es la fibrosis idiopática. Y las sobrevidas, esto es antes de la pirfenidona, por supuesto, pero digamos, las sobrevidas en la Ciudad de México son mucho más bajas que de pacientes similares que están a nivel del mar. Los pacientes similares estarían como por acá. Entonces, esta sobrevida acelerada es muy probable que se deba a la hipoxemia. No solo la fibrosis, sino la hipoxemia que genera por la altura. Y en esta época que se hizo este estudio, oxígenos tenían oxígeno. Entonces, la altura da hipoxemia a los habitantes de la ciudad, no estamos hablando solo de los pacientes con EPOC. Entonces, se ha demostrado por medidas de compensación, por ejemplo, ya varias de estas ya las conocen ustedes. La hemoglobina de la Ciudad de México es más alta que a nivel del mar, es uno de los mecanismos de compensación. Hay una hiperventilación, la PCO2 es menor, hay una menor tolerancia al ejercicio, el consumo máximo de oxígeno baja 9% en promedio en la Ciudad de México. Los tiempos para el maratón aquí son mucho más prolongados que a nivel del mar. A nivel del mar, bueno, ya anda cerca de las 2 horas, pero digamos un tiempo muy bueno, 2:06, 2:08 por ahí. Y acá en la Ciudad de México es como 2:20, y esto se vio en los Juegos Olímpicos del 68. Hay un impacto en enfermos pulmonares, ya les mostré pues, las sobrevidas de los enfermos pulmonares. Y esto no he visto estudios, pero pudiera haber ya eventos perinatales por hipoxemia. No sabemos si hay algún otro efecto en la sobrevida, en la reproducción o en la función neuropsicológica, ¿no? Entonces, el tratamiento estándar, digamos, es darles oxígeno por un concentrador. Vamos a revisar cómo funciona un concentrador, que es una cosa interesante. Entonces, básicamente, este es como un esquema de los concentradores. Entonces, tenemos 2 filtros, se les llaman filtros moleculares. Pasa por estos filtros. El filtro separa el oxígeno del nitrógeno y luego el oxígeno lo manda para acá hacia el paciente. Entonces, el punto clave son los filtros moleculares. Y esto es una bomba, un compresor. Son equipos sumamente confiables, duran años, usados 24 horas al día. Y el costo es muy bueno. Entonces, de nuevo, el punto clave son los filtros moleculares. Entonces, tenemos aquí, esto es una cerámica. Los poros que tienen son muy pequeños, de 3 Angstrom, y la molécula de oxígeno y de nitrógeno tienen un tamaño un poco diferente, de suerte que permite salir al oxígeno y el nitrógeno pasa más hacia este lado, de suerte que
el oxígeno se va concentrando hacia acá y el nitrógeno hacia acá. Esto se regresa al aire y esto es lo que le llega al paciente. No es 100% oxígeno, es de 90 para arriba, pero si van incrementando el flujo del concentrador, la fracción inspirada de lo que sale baja. Entonces, 2, 3 litros, la fracción inspirada es de 90 para arriba, como dice aquí. Pero si le abrieran mucho el flujo, por eso ya ni se permite, bajaría la concentración de oxígeno. Entonces, esta es la zeolita, que es el filtro molecular, que permite pasar más rápido unas moléculas que otras, la del oxígeno más fácil que el nitrógeno. Entonces, son dos porque el aire pasa por uno, separando el oxígeno, y luego cuando se satura este filtro, se pasa al otro. Y luego se regenera este, y luego se van alternando los dos para tener un flujo continuo de oxígeno. Entonces, ¿cómo se regenera? Pues echando lo que queda acá adentro es nitrógeno, entonces se le pasa un flujo de aire y pues otra vez queda funcional. Cambio de presiones, etcétera, y se libera el nitrógeno. Y luego ya se le vuelve a pasar. Ok. Entonces, un asunto importante, de los que se les prescribió oxígeno con criterios aceptados, un porcentaje lo deja de necesitar después de un tiempo. Entonces, por ejemplo, todos estos se les prescribió oxígeno y después se revaloró y se vio que hubo un buen porcentaje de sujetos al año, más o menos, aquí es al año, que pudieron dejar el oxígeno. ¿Por qué? Bueno, entonces quiere decir que cuando se los prescribieron no estaban en su mejor condición. Es una cosa muy importante, porque tienen que estar en su mejor condición para mandarles oxígeno crónico, ¿verdad? Pudiera ser que estén recuperando de una neumonía, necesitan oxígeno, pero ya saben que es muy probable que esa persona lo deje. Lo mismo después de una exacerbación. Esa no es una indicación de oxígeno crónico, es una indicación de oxígeno durante el evento agudo, ¿no? La otra cosa es la prescripción de oxígeno durante el ejercicio. Acá tenemos un grupo de pacientes con EPOC y el flujo que requerían en reposo, ¿sí? Y el flujo que requerían, el punto es el flujo que requerían en el ejercicio comparado con el de reposo. Por ejemplo, este sujeto necesitaba oxígeno en el ejercicio, pero no en reposo, estos tres. Pero es, digamos, esto se tiene que medir, no es de al tanteo. Al tanteo lo que se ha recomendado es decir, de lo que requieren en reposo, denles 1 litro más o 2 litros más, pero falla mucho. Aquí, por ejemplo, fueron 4, aquí fueron 2, aquí menos, medio litro, ¿no? Entonces se tiene que medir esto. Es una terapia cara, se tiene que promover la adherencia, ya vimos lo que pasa con menos de 12 horas. Y la rehabilitación es importante. Por el costo, sí, la valoración del paciente es muy importante. Por ejemplo, cuando el neumólogo prescribe el oxígeno, 82% tenían una prescripción adecuada, cumplían criterios, 3% de otros especialistas y médicos generales no cumplen los criterios de oxigenoterapia. Y algunos nunca recibían oxígeno y ya vimos que eso incrementa la mortalidad. Hay varias cosas por aclarado.
por ejemplo, ¿qué tanto oxígeno se necesita en residencias a la altura como en la Ciudad de México? Los colegas, 2.600 metros, dicen que ellos no utilizan los criterios de MRC, NIH, porque dicen que su población está adaptada a la altura, que no tiene los mismos puntos de corte. A verse, yo digo, aquí yo lo que siempre he recomendado es que se sigan los criterios tal y como se definieron a nivel del mar. Sin duda hay subprescripción. ¿Por qué? Pues porque no se identifica la anemia. Para eso se necesita un oxígeno, un oxímetro de pulso. ¿Sí? También hay sobreprescripción. Se le manda a cualquier persona que tiene disnea, puede ser por obesidad, ya le mandan oxígeno. O a lo mejor lo necesitó por algún evento, pero se lo siguen mandando, ¿no? Entonces, esto está demostradísimo en todos lados y en México también, ¿sí? Hay un desconocimiento, tanto en médicos como en enfermeras, de cómo se requiere usar el oxígeno. Y se requiere una educación, siempre le tienen mucho miedo al oxígeno y se sienten incapacitados y todo. Y la verdad es que el oxígeno es para que se les permita hacer más ejercicio, para que salgan, que puedan ir a cualquier lugar. Entonces, es un instrumento de rehabilitarse, de rehabilitación. No es como una esclavitud, ¿no? Los pacientes deben seguirse. Siempre en las consultas hay que ver cómo está la oxigenación, sin usar el oxígeno y volver a medir los litros que se necesitan. Y nada más acordarse que se requieren en los enfermos pulmonares 20 o 30 minutos para quitarse el oxígeno y poder hacer una medición válida, ¿no? Bueno, aquí termino. Les agradezco mucho la atención y no sé si alguien tenga si tengan alguna pregunta. Estoy viendo algunos de los comentarios del COVID, ¿no? Saturando al 22%, exactamente. Entonces, y en presión parcial, ¿cuánto es lo que han llegado a medir en los pacientes graves de COVID sin oxígeno? Pongan un número ahí en la presión parcial de oxígeno arterial más baja que han medido. Sí, sí, yo creo que algunos de estos llegan prácticamente a bien morir al hospital, porque son personas con hipoxemia aguda grave, ¿no? Llegan a intubarse y a morirse. Hay un hospital que calculó la estancia promedio en 9 horas de sus pacientes con COVID. Quiere decir que este hospital en particular les llegaban los pacientes ya prácticamente cuando pues, estaban muriendo, ¿no? Y por cierto, algunos de estos enfermos son de los que decían que el COVID era un invento del gobierno o no sé de quién, ¿no? Entonces son los más reacios a atenderse. Y la otra cosa importante, bueno, ya se los había comentado, se necesita un oxímetro, ¿no? No es de buscarles la cianosis. Ustedes ya lo saben bien eso, pero no es un conocimiento tan amplio. Se necesita un oxímetro y se necesita oxígeno, ¿sí? Entonces, de las cosas más urgentes, sobre todo en lugares a la altura de la Ciudad de México, es tener oxímetros por todos lados y tener oxígeno suplementario. Por cierto, estos de menos de 30 o 34, 35, ¿llegaron caminando o ya llegaron horizontales? Camilla o algo. ¿Alguien ha visto gente caminando abajo de 30? ¿Quién ha visto caminando abajo de 30?
Caminando, Paula, caminando con ¿cuánto? 20 de saturación, pero de presión parcial de oxígeno